Hola, soy María Urbano, su agente de finca raíz en la Bahía de Tampa y esta es la actualización inmobiliaria de hoy, 3 de abril del 2023. Según Bankrate, la tasa de interés promedio nacional de hipotecas fijas a 30 años es de 6,88% y para las fijas de 15, 6,12%. Hablemos hoy de la situación por la que están pasando los bancos más pequeños y sus repercusiones en la finca raíz, especialmente en los comerciales. Recordemos que los bancos asegurados por la FDIC garantizan depósitos de hasta $250 para individuos y de $500 para parejas. Ahora, si tienes más de esos montos, puedes protegerte utilizando varios montos máximos asegurados en diferentes bancos. Como ya sabemos, la Fed estableció un poderoso respaldo para los bancos, permitiéndoles acceder a un programa de préstamos de emergencia. Y Powell dice que la fuga de los depósitos de los bancos pequeños se ha parado y que el sistema bancario estadounidense está sólido y resistente. Pero aún con las garantías de la Fed, los depositantes sienten esa amenaza artificial creada a propósito y quién sabe con cuáles objetivos. Y continúan así sacando el dinero de los bancos más pequeños hacia los bancos más grandes, invirtiendo más en el mercado de dinero que en el mercado de capital, por ser algo más seguro. Los mayores ganadores de todo esto son Goldman Sachs, JP Morgan y Fidelity, entre otros bancos muy grandes. Ahora, si los depositantes continúan retirando su dinero y además si el valor de los bonds del gobierno y préstamos respaldados siguen bajando, entonces podríamos prever la quiebra de estos bancos pequeños en el futuro. Los bancos pequeños y medianos en los Estados Unidos suelen ser los prestamistas a acudir para los préstamos inmobiliarios, incluido un alto porcentaje de los préstamos para la construcción. Estos bancos más pequeños son responsables del 67% de los préstamos inmobiliarios comerciales y del 37% de todos los préstamos inmobiliarios residenciales. Y estos ya han comenzado a endurecer sus estándares de préstamo, como lo hablamos en nuestro update pasado. Recordemos que el mercado comercial funciona completamente diferente al residencial. Los residenciales suelen tener préstamos de 30 a 15 años. Los comerciales suelen tener préstamos ajustables o los llamados balloon loans, con una tasa de interés baja solo durante los primeros años. Por lo tanto, los bienes raíces comerciales podrían sufrir el impacto, ya que los propietarios deben lidiar no solo con oficinas vacías, sino también con préstamos a bajo interés que están por vencer, los cuales tendrán que ser renegociados a tasas más altas, lo que hará que sea más difícil para los propietarios y que los préstamos se vuelvan más inasequibles. Pero donde hay dificultades siempre habrá oportunidades y esta es la oportunidad para los inversionistas con efectivo en la mano. Pasando al mercado laboral, el informe semanal de desempleo muestra otra caída en las solicitudes de beneficio de desempleo. Esto indica que las empresas no están despidiendo empleados en grandes cantidades y que las tasas de interés más altas todavía no han afectado al mercado laboral. Sin embargo, muchas grandes empresas como Disney siguen anunciando grandes despidos. Y ni qué hablar de todos los despidos que vienen a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial. Las ventas de las casas nuevas aumentaron, qué bueno. Y esto es gracias a todos los incentivos que los constructores otorgan, especialmente a los ocupantes propietarios. Y este mes comienza la temporada de compras de primavera. Y con esto también la migración de inquilinos. Los inquilinos se están mudando no solo de ciudad en ciudad, sino también entre estados, especialmente los inquilinos de altos ingresos. Estadísticas muestran que estos están saliendo de estados como California y Nueva York y van a estados como Texas, Nevada, Arizona y Florida. Y bueno, esta ha sido nuestra actualización de bienes raíces del día de hoy. Si te preguntas de nuestro background, es un lugar hermoso en mi querida Colombia y si quieres saber más de qué se trata, chequea nuestro canal. Feliz y bendecida semana.